Ok, vamos a empezar con este tema que traemos esta ocasión. Entonces vamos a dirigirnos esta vez con este tema que es cómo no juzgar y sí juzgar de acuerdo a las escrituras. O sea, es un tema que es importante porque mucha gente dice, ¿por qué juzgas? O sea, ¿tú por qué juzgas a los demás? Deja de juzgar, dicen, ¿no? Entonces vamos a ver cómo a través de las escrituras efectivamente se nos está diciendo no juzgáis. Entonces, pero a la vez, asimismo, la misma escritura nos está diciendo cómo si podemos juzgar de acuerdo a lo establecido en estos textos, ¿no? Vamos a derribar a aquellas personas que están diciendo que no podemos juzgar. Entonces nosotros podemos juzgar a través de la verdad, a través de la justicia y a través de la palabra de Jesucristo. Así se estableció y vamos a ver cómo y por qué y a quiénes tenemos que juzgar cuando traemos la verdad y tenemos espada en contra de la maldad. Entonces aquí vamos a dividir en dos temas, que es el primero es versículos cómo no podemos juzgar y versículos cómo sí debemos juzgar, y todo esto es de acuerdo a las escrituras, no son ningunos inventos, no me estoy inventando nada, simplemente estamos siguiendo lo que se estableció en los textos para que en estos tiempos la gente pudiera seguir a la verdad y despertar de todo el engaño en el que hemos estado sometidos, ¿no? Ya durante hace bastante tiempo. Ellos saben que les queda poco tiempo y están desesperados ya, ya no saben qué hacer, qué inventar. Por eso precisamente realicé un video anterior sobre la falsa religión que se viene, que es con el catolicismo, ¿no? Que van a ser la unificación de todas, porque todo esto está saliendo a la luz, estamos sacando las mentiras de todas las religiones y de todas esas falsas doctrinas que no van ninguna de acuerdo a lo que está establecido. Entonces todos tiemblan, todos están temerosos, todos estos amigos, por eso es que se están apresurando ya a hacer sus últimas cosas que tienen previstas con su orden mundial y su única religión. Entonces vamos a ver de qué estamos hablando esta vez. Entonces vamos a pasar aquí. Dice, aquí estamos entrando, ¿no? Ya a los versículos. En esta ocasión vamos a hablar puro versículo, todo apegado a la verdad. Jamás vamos a traer mentira porque eso es de Satanás y precisamente estamos luchando contra él. Estamos deshaciendo sus hechizos, deshaciendo toda su maldad y ellos lo saben. Entonces, vamos a ver aquí qué nos dice. Vamos a citar alrededor de 10 versículos para sustentar de lo que vamos a hablar. Entonces vamos a Mateo 7, 1 al 5, ¿no? Vamos a ver qué nos dice. Aquí tenemos, dice, el juzgar a los demás, ¿no? Entonces dice, no juzguéis
para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Se nos está diciendo, no vamos a juzgar, porque así mismo seremos juzgados. Entonces, ¿cómo será la única forma en que vamos a poder juzgar? Pues conforme a lo que estamos estableciendo más adelante, que les voy a compartir. Ahorita solo estamos viendo cómo la escritura nos está diciendo que no debemos de juzgar, ¿no? De acuerdo, porque de esa misma forma seremos juzgados. Entonces, estos versículos lo utilizan mucho los católicos para que cuando uno les dice que sobre los sacerdotes violadores, sobre sus falsedades con su Virgen de Guadalupe, su falso bautismo, ¿no? Entonces ellos creen que está uno juzgando y que no tenemos el derecho a juzgar, pero vamos a ver por qué sí podemos estar juzgando, pero solamente es de acuerdo a las escrituras, no como uno quiera, y además es conforme a la espada del Espíritu Santo que se le otorga a quienes están sacando a la luz todos estos asuntos. Entonces vamos a pasar a los siguientes versículos. Aquí dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Entonces, aquí estamos en lo que es Lucas 6:37. Aquí otra vez se nos está haciendo la referencia a que no debemos de juzgar, porque seremos juzgados, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es no estar condenando, ¿no? A la gente nada más porque sí, nada más porque y nosotros ni siquiera estamos en el camino correcto, ¿no? Entonces nosotros ya vamos a ver más adelante cómo es que la misma escritura nos permite hacer ciertas cosas para reprender y corregir y asimismo juzgar todo esto que estamos viendo. Ahora muchos se preguntarán, bueno, entonces la Biblia se está contradiciendo. Pues no, jamás se va a contradecir. Mucha gente eso piensa, muchos creen eso, pero vamos a demostrar que no es así. Entonces, aquí tenemos Proverbios 10:18. Dice, el que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. Entonces aquí está haciendo referencia a las calumnias, a los chismes, ¿no? O sea, no tenemos que andar siendo mentirosos y a la vez querer juzgar a alguien, porque solamente son calumnias y se vuelven uno necio, ¿no? Al querer corregir. Entonces no tenemos que meternos en chismes y en mentiras, ¿no? Para que todo esto no
se nos pueda atacar a nosotros mismos como juzgadores y como les digo, ya vamos a ver por qué y cómo es que sí lo podemos hacer. Entonces, aquí tenemos a Santiago 4:11, que aquí es lo que dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y acuérdense que solamente hay un juez, y ese juez es Jesús, que es Dios mismo. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí otra vez Santiago? Que no murmuréis, ¿no? O sea, no hay que andar inventando, no hay que andar ahí tratando de engañar a la gente, juzgando con mentiras para hacerles creer que uno tiene o trae la verdad a través de murmuraciones, a través de malas, digamos, interpretaciones, ¿no? De estas leyes establecidas en los escritos. Entonces, ya en Mateo 7, que fue el primer versículo, Jesús nos advierte, aquí nos está advirtiendo a no juzgar como hipócritamente. Dos, de acuerdo con algún criterio egoísta. Tres, conforme a alguna medida falsa personal. Cuatro, a no juzgar si tenemos nosotros mismos defectos morales, espirituales, de personalidad o de carácter tan grandes como una viga. A eso se refiere, que estamos haciendo una explicación de la profundidad que tiene Mateo 7, ¿no? Que Jesús mismo nos advierte estas cosas en esos versículos que ya tocamos, que fue el primero. Entonces dice: a no juzgar con dureza y parcialidad, a no juzgar arbitrariamente. Entonces todo eso es lo que no podemos hacer. No podemos juzgar con hipocresías, no podemos juzgar con mentiras, con egoísmo, con defectos morales. Hoy en día yo mismo se los he comentado en algunos videos anteriores. Yo fui ateo, pero precisamente el conocer la verdad y el ser un buscador de la misma me arrojó a lo que son los textos bíblicos y a conocer la verdad, que es Jesús el camino y la vida, y que sí existe un Dios verdadero y vivo, y que además va a venir a destruir toda la maldad que ya ha ejercido su poder durante bastante tiempo, y todo a través de un plan perfecto que Dios tuvo. Entonces mucha gente critica que porque fue un Dios de maldad, que ha matado mucha gente y que no sé qué, pero cuando empiezas a leer los textos te das cuenta que todo tenía un sentido y un porqué, ¿no? Entonces les invito a que lean todo el Viejo Testamento y verifiquen todas las historias de por qué mataba o por qué daba la orden de que esas personas murieran, por qué fue el diluvio, no porque nada más porque él haya dicho: a ver, los voy a matar y que se mueran y vamos a hacer un inicio nuevo. No, 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 todo es un plan perfecto que él tiene para todos nosotros, y para poder entrar ya en una perspectiva de una tierra diferente, donde ya no habrá tanta, más bien ya no va a haber maldad, ya no va a haber gente mala, ya va a ser solamente personas que estén unificadas en la piedra angular, que es Jesucristo, y que es a través de la santidad de la persona. Entonces, como les digo, uno mismo no puede andar divulgando todos estos
textos, si uno trae mentira, si uno trae pecado, si uno trae cualquier cosa de las que estamos aquí tocando, la hipocresía, el egoísmo, las falsedades, los chismes, las mentiras, los defectos morales. Entonces, como yo les dije, yo mismo tuve todas esas cosas antes. Cuando conocí la verdad fue en automático, así se los digo, automático, que uno deja de pecar, que uno deja de ver lo malo como bueno, ¿no? Entonces uno ya no puede andar haciendo cosas malas y ya vamos a ver cómo estos mismos textos nos van a guiar a esto que les estoy diciendo. Entonces dice aquí el siguiente, Juan 7:24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Aquí ya vamos a entrar, este versículo nos da la partida hacia lo que viene con los siguientes versículos. Aquí es bien importante este versículo. Vamos a repetirlo. Dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Qué nos está diciendo aquí? Juzgad con justo juicio. Entonces vamos a ver cómo y por qué y a quiénes tenemos que reprender haciendo justicia, siendo justos con juicio, ¿no? Por eso a esto se refiere, juzgad con un justo juicio. ¿Y cómo va a ser eso? Pues de acuerdo a las escrituras, de acuerdo a lo establecido, de acuerdo a lo que Jesús dijo. Así es como podemos juzgar con un justo juicio. Ya vamos a ver cómo nos vamos a apoyar con la misma escritura. Aquí ya hablamos de cómo no debemos de juzgar. Ahora vamos a hablar, ya estamos aquí en los versículos del segundo tema, que es cómo sí juzgar de acuerdo a la escritura, apoyándonos en Juan anterior, el versículo anterior que dice con justo juicio, ¿no? Entonces tenemos aquí 5 divisiones importantes, que es aquí ya donde lo que les digo, tenemos que tener ya un discernimiento real y verdadero de lo que es lo bueno y lo malo. Aquí nos vamos a apoyar en Hebreos 5:14. Tenemos el segundo, denunciar los falsos maestros o profetas. Después, esto es con Mateo 24:24. En el número 3 tenemos exponer el error de acuerdo a las escrituras. Ahí nos vamos a apoyar en Pedro 4:11. Tenemos el número 4, probar y denunciar falsas doctrinas. Y tenemos 2 versículos ahí importantes, Apocalipsis 2:14 y Gálatas 1:8. Y como número 5 tenemos reprender y no ser partícipe de sus obras. Entonces, estos 5 puntos son los importantes. Obviamente hay más, pero en esta ocasión les voy a tocar estos 5, como a partir de un justo juicio, teniendo discernimiento entre lo bueno y lo malo, denunciando los falsos profetas o maestros, exponiendo el error de las personas de acuerdo a las escrituras, probar y denunciar falsas doctrinas y reprender y no ser partícipe de sus obras. Entonces vamos a adentrarnos ya a lo que estamos hablando. Dice Hebreos 5:14, aquí tenemos discernir entre lo bueno y lo malo. Dice el alimento sólido, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Entonces nosotros vamos a poder ya realizar todas estas cosas que les estoy diciendo a través de la madurez
del discernimiento del bien y el mal. Entonces, ¿qué es esto? O sea, nosotros ya no podemos seguir ni teniendo ninguna cosa mala en nosotros. Ahora yo tampoco no les quiero decir, ay, ya soy santo, ya soy, no, 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 me estoy edificando, me estoy santificando a través de todas estas escrituras. Obviamente tuve pecados, pero Dios dice que Él viene por los que están enfermos, no por los justos. Entonces yo fui una persona pecadora como cada uno de todos los que me escuchan. Por eso precisamente dijo, el que esté libre de pecado, que arroje la primer piedra, y obviamente nadie la arrojó. Entonces, pero sí les puedo decir que ya tenemos este discernimiento del bien y el mal. Entonces ya no podemos estar en el mal. Yo me sorprendo, se los digo, que a partir de lo que empecé a conocer como la verdad, con todo esto, estos temas de la tierra plana, fue lo que me originó a buscar más miel de conocimiento, más miel de sabiduría de los textos bíblicos. Entonces, gracias a todo esto y al Espíritu Santo que ha sido derramado en mí, porque escrito está que en estos tiempos se iba a derramar el Espíritu para que todos aquellos que lo siguen y lo escuchan tengan dentro de su corazón todas estas palabras para poderlas compartir para todas las naciones, para todas las personas. Como les he dicho en otros videos, no soy el único que está sacando estas cosas, hay muchísimos más hermanos, porque también escrito está en que todos somos hermanos y no llamarás padre a nadie en esta tierra, porque solamente tenemos un Padre que es celestial. Entonces yo no sé por qué los católicos le llaman Padre, ¿no? O el Santo Padre a este maligno, porque realmente es del maligno, este amigo. Entonces vamos a continuar aquí con Mateo 24:24. Entonces, de aquí estamos haciendo ya. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que durante estos años, estos tiempos, se han levantado por ahí falsos cristos que se dicen ser él mismo y no, y se ponen a querer hacer milagros y sanaciones y los falsos profetas, todos estos, incluso el mismo Papa, ¿no? El Papa Francisco es un falso profeta, todos estos que son los que están de alguna forma arriba de todas las religiones, como los mormones que también tienen a sus profetas según, ¿no? Entonces todos estos falsos profetas, todas estas cosas, este versículo Mateo 24:24 es lo que Cristo quería que saliera a la luz en estos tiempos, que iba a haber todas estas cosas, todos estos falsos cristos, falsos profetas, siguiendo engañando a la gente. Yo no sé, ahí en YouTube hay algunos videos, les invito a que los vean, a lo mejor algunos ya los han visto ahí, de pastores o pastoras que hasta aparentemente tienen poderes, ¿no? Y les avientan la capa ahí, hasta con un trapo los he visto, que ahí les avientan el trapo, les avientan el saco, se andan ahí revolcando en el suelo y según les está entrando el espíritu y eso ni siquiera tiene nada que ver, el espíritu entra diferente y además es suministrado, es por suministraciones, es poco a poco que lo va uno adquiriendo para poder llegar a una santidad a través de ese espíritu,
porque es el Espíritu Santo, su nombre lo está diciendo, es santo, es el Espíritu de Jesús mismo, el que mora en nosotros. Entonces tenemos que irnos santificando y por eso precisamente ya no podemos más pecar ni pertenecer al engaño ni a la maldad. Entonces vamos a pasar aquí al siguiente. Dice, este es el número 3. Dice exponer el error de acuerdo a las escrituras, y nuestro versículo es Pedro 4:11. Dice, si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece toda la gloria y todo el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué significa amén? Que así sea. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí este versículo? Que el que hable conforme a las palabras de Dios, o sea, los textos bíblicos, tiene uno que apegarse conforme a lo que está establecido y no andar ahí inventándose falsas doctrinas, estar engañando como todos estos sacerdotes falsos, todos estos curas, violadores, haciendo ahí bautizos a los bebés y ahí llevando a su Virgen de Guadalupe, todo con toda su idolatría. Entonces, esto que les estoy diciendo es juzgar de acuerdo a las escrituras. Tenemos que sacar todo eso a la luz para que mucha gente que escuche y que vea siga estas palabras y que se alejen ya totalmente de las religiones. Eso es lo que está pasando, eso es lo que va a pasar. Mucha gente ya va a entender, va a despertar. Algunos necios no lo harán, pero también está escrito eso, que a la gente necia les cegó ya el entendimiento. Por eso es lo que les he dicho, si ustedes escuchan todo esto que yo les estoy diciendo, les interesa, es porque tienen el discernimiento ya y el entendimiento que se les ha otorgado. Si ustedes están diciendo, es que este está loco, es que este ya es un fanático religioso, pues entonces están ciegos y por decir que ven, su pecado permanece y eso está escrito. Entonces, vuelvo a repetir y lo vuelvo a decir, yo no soy ningún religioso, yo no soy perteneciente a ninguna secta ni a ninguna religión, solamente estamos hablando del conocimiento vasto y suficiente y real y verdadero que se dejó en esas escrituras para poder discernir y entender y compartir, porque así está establecido para estos tiempos. Entonces, agradezco que todo esto se me ha dado, este entendimiento a través de toda esta verdad, y escrito está que bienaventurados son los que siguen y me escuchan estas escrituras y caminan conmigo conforme a Jesús. Entonces, a esto se está refiriendo, a este tipo de juzgar con un justo juicio. Eso es lo que estamos haciendo. No estamos saliéndonos por la tangente, inventando cosas. Es conforme a lo escrito. A eso nos estamos refiriendo. Entonces, vamos al 4. Probar y denunciar las falsas doctrinas. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Apocalipsis 2:14 y Gálatas 1:8. Dice Apocalipsis: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación.
Entonces, ¿qué está pasando aquí en este versículo? Está hablando nuevamente aquí de las doctrinas falsas. ¿Quién es Balaam? Pues esa va a ser una tarea para los que no saben, para que vayan entendiendo, vayan teniendo más conocimiento de todo esto, para que ustedes mismos se enteren y vean. Balaam, Balak no son más que demonios, Satanás, sus ídolos, sus sacrificios, sus fornicaciones. Y eso hoy mismo está pasando, eso hoy mismo lo estamos viendo. Los católicos no van a dejar su idolatría ahí con sus vírgenes, sus muñecos, todas esas cosas. Entonces no están de acuerdo a lo escrito. Entonces, ¿por qué no vamos a poder juzgar? Estamos juzgando exactamente conforme a lo establecido. No estamos inventando nada. Entonces, de aquí en Gálatas 1:8 dice, si alguien ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo les predica otro evangelio diferente del que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. ¿A qué se refiere esto? Aquí estamos entrando, por ejemplo, con los mormones. A los mormones supuestamente les fue entregado a través de un ángel, el ángel Moroni, las planchas de oro, donde venían los textos en donde se basan en su falso libro, del libro de Mormón. Entonces, ¿por qué no checan ese versículo? Es lo que yo me pregunto. A ver, aquí está claro lo que está diciendo. Ni porque un ángel del cielo les predicara otro evangelio, les tiene uno que hacer caso, sino que más sin embargo les va a caer la maldición de quién, de Dios mismo, ¿no? Entonces eso es lo que está diciendo. ¿Qué estamos hablando aquí en este cuarto? Dice, probar y denunciar las falsas doctrinas, ¿no? Aquí ya estamos hablando de dos, estamos hablando de los católicos que siguen a Satanás. Mucha gente ni cuenta se da. O sea, ¿cómo pueden estar hablando con un muñeco que no escucha, no oye, no ve? O sea, es absurdo, ¿no? Entonces, investiguen la doctrina de Balaam, que no es más que Satanás, les digo, y sus demonios. Entonces, del otro lado, acá en Gálatas, pues tenemos a lo que les estoy diciendo a los mormones, por eso precisamente les he estado diciendo, todas las religiones son falsas, hay que salirse, alejarse. ¿Por qué? Porque eso es lo que está escrito. Jesús jamás fundó una iglesia como los católicos quieren decir. La iglesia somos nosotros, por eso le está diciendo a Pedro, edificaos sobre de esta roca. Estaba hablando Jesús de él mismo. Él es la piedra angular para edificación de nosotros. Por eso precisamente en la segunda venida viene por su iglesia. ¿Quién es su iglesia? Pues todos los edificados en él, que siguen su camino, su palabra, su verdad. Entonces, mientras estén en una religión, la que sea, no tienen la sana doctrina, no tienen a Jesús, y obviamente si no tienen a Jesús no tendrán al Padre. Entonces, eso que quede claro. Entonces, por eso precisamente a esto nos estamos refiriendo, cómo estamos juzgando de acuerdo a las escrituras, ¿no? Entonces, vamos aquí al número 5. Dice, reprender y no ser partícipe de sus obras. Esto está en Efesios 5, 11 y 12. Dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Entonces, ¿a qué se está refiriendo esto? Dice, no ser partícipe de las obras de las tinieblas. ¿Qué es todo eso? A ver, yo les pregunto. Háganse esa pregunta, bueno, pues ¿qué será, no? Ustedes estarán diciendo, pues esto se refiere ni más ni menos a que no se debe de celebrar la Navidad, no se debe de andar celebrando Halloween. Hoy estamos viendo mucho en las noticias que están sacando los carnavales. Todos los carnavales son satánicos. Nada más echen un vistazo a todo lo que hacen. Se disfrazan de monstruos, de demonios, de Satanás, de todas esas cosas. Están haciendo
a la gente partícipe de las tinieblas. Y aquí lo está diciendo, el versículo es bien claro, no participéis en las obras de las tinieblas, ¿no? Entonces es bien claro, entonces a eso se refiere el reprender y no ser partícipe de sus obras. ¿Cómo estamos reprendiendo? Pues sacando a la luz todas estas cosas. No debemos de seguir las tradiciones, eso a Dios le molesta que estén siguiendo tradiciones falsas, y en la televisión siempre están y nuestras tradiciones y no debemos de dejar morir nuestras tradiciones y tradiciones y tradiciones siempre están con lo mismo. Entonces a los niños siempre les están metiendo todas esas cosas de las tradiciones, de los Reyes Magos falsos, de la Navidad falsa, el Santa Claus falso. Entonces todo eso es ser partícipe de las tinieblas. Entonces, precisamente también retomando un poco lo de la tierra plana, también el estar creyendo en que la tierra es una bola girando, cuando la escritura misma y científicamente podemos verificar que la tierra es plana, no es una bola que está girando, con la simple observación. Y para los que seguimos las escrituras, pues hay más de 200 versículos que lo confirman, así como también hay más de 200 pruebas con la misma visualización que uno puede llevar a cabo y experimentar, se puede demostrar. Entonces, al estar creyendo nosotros en que hay más planetas, en que hay un espacio exterior, en que han ido a la luna, en que todas esas cosas estamos siendo partícipes de todas esas obras de las tinieblas. ¿Y por qué? Escrito está que por falta de conocimiento, si ustedes se acercaran a los textos bíblicos, comprenderán y entenderán que es puro conocimiento, que no es religión, que no es ser religioso, que no es ser fanático religioso, no es nada de eso, son los textos que se dejaron para que uno tuviese el conocimiento. También dice que nosotros nos debemos de hacer como niños para poder entender. O sea, si llega aquí uno y se quiere vanagloriar de que, ay, no, pues es que yo tengo un título universitario y en la escuela me enseñaron que el sol y la luna y las estrellas y que los planetas y que Isaac Newton, ¿no? Y todas esas cosas. Entonces, tenemos que para poder entender, hacernos ignorantes, porque toda esa ciencia falsa, todas esas cosas que nos han metido y nos han enseñado desde niños, son falsas. Entonces por eso ya como adulto tenemos que hacernos como niños, o sea, no saber, dejar de creer que sabemos cuando en realidad no sabemos nada, son puras falsedades. Entonces, hasta aquí ya llegamos al número 5. Ya les enseñé 5 cosas de cómo sí podemos juzgar y reprender todas estas falsedades. Entonces no es para que la gente se... Ay, ¿por qué andas diciendo que los sacerdotes violan? Dice, ¿quién eres tú, amigo? Todos tenemos pecados. Pues precisamente porque todos tenemos pecados, pero cuando caminas en Cristo y conoces la verdad, créeme, se los digo, créanme, eso desaparece. Se los digo, para los que me conocen en persona, saben algunos de las cosas que antes solía uno hacer como cosas malas, pero hoy en día les puedo decir que soy una nueva persona y seré una nueva criatura, como está escrito, a través del bautizo real y verdadero, porque criatura nueva es y todo lo pasado queda atrás. Por eso dice arrepentirse de sus pecados para que sean una nueva persona. A veces platicando con algunas personas me dicen, no, es que yo no me voy a arrepentir. Ya lo bailado no me lo quitan. Y lo que hice ya lo hice y que no sé qué. No, 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 no. Las cosas no son así. No podemos hablar con ignorancia. Acérquense a la verdad y
tenemos que arrepentirnos de todo lo malo que hemos hecho y agradecer que se nos está brindando la oportunidad de redimir esos pecados y caminar en santidad, ¿no? Entonces, damos aquí ya, estamos finalizando el tema y daremos las últimas conclusiones. Entonces, como ya les dije, entonces hay que, sí, se nos está diciendo que no juzgar, pero a la vez podemos juzgar de acuerdo a la verdad y a las escrituras. No podemos juzgar exactamente si caminamos chueco, ¿no? O caminamos por otro lado que no sea la verdad. Entonces solamente hay dos cosas, hay verdad y hay mentira. ¿Quién es la mentira? Satanás. Por eso precisamente escrito está que estamos gobernados por Satanás. Por eso todo es mentira, todo es un engaño y él es el que está gobernando. Precisamente hay gente mala, hay gente buena y punto. Si ustedes quieren seguir perteneciendo a la maldad, hay de ustedes. Si ustedes quieren entrar a la verdad, bienaventurados sean todos los que quieran, me escuchan y me ven y me siguen. Escrito está así. Entonces ya para finalizar, me despido diciéndoles, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Hasta pronto.